Buenos días, Betsaida. Buenos días, Susi, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, un poco triste porque fíjate que tuvo que irse a mantenimiento mi concentrador de oxígeno y no pude ir a la calle, no pude ir a misa hasta que me lo traigan de vuelta de mantenimiento. Pero estás bien, ¿y cómo siguió tu nietecito? Pues fíjate que parece ser que esta segunda fase de la leucemia es un poquito más fuerte, entonces le dieron permiso de regresar hasta que su sangre esté fuerte para poderle hacer la punción lumbar. Así que se ha retrasado su viaje de regreso, pero confiando en que ya se lo dará. Primeramente, Dios, todo va a salir bien, sí. Está jovencito y primero Dios tendrá todos los medios para salir adelante. Sí, primero Dios, así será. ¿Tú cómo seguiste de tu Pues ahí voy, laringitis? mira, yo no sé qué tuve al fin, pero ahí voy como con achaques, pero bien, ya no tengo fiebre ni tos ni nada, solo así como que raro, pero bueno. Ahí nos toca de todo, ¿verdad tú? Mira, voy a empezar a grabar. ¿Tú estás viendo imagen? ¿Estestás viendo imagen ahí? Sí, La gracia del sesión magisterio. 13, sesión 13, Eso. la gracia en el magisterio. Ok. Entonces, yo creo que ya estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Ok. Entonces, buenos días, bienvenidas. Y entonces vamos a ver esta sesión 13, la gracia en el magisterio. Pero, bueno, hoy no fueron a misa. ¿Tú tampoco fuiste a misa? No, pero ya leí el Evangelio. Ya leyó el Evangelio, pero yo quería que partiéramos porque es justamente lo que une la clase de hoy con la de la semana pasada, con la lectura de Pablo de hoy, la primera lectura. Esa lectura habla exactamente de lo que es la gracia. Y la pone totalmente nos pone en contexto para ver lo que estudiamos la semana pasada, el Tratado de la Gracia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como fundamento bíblico, y ahora nos toca la gracia en el Magisterio. Entonces, la carta es 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 11. Y dice algo así para que ustedes un poquito vean dónde está. ¿La puedes repetir? Primera Corintios 15, del 1 al 11. Entonces dice, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis. En él, además, estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Ahora, aquí es donde entra prácticamente el fundamento en todo, ¿verdad? Pero aquí está como más explícito. Cuando dice, porque yo soy el menor de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Ajá. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así y así lo creísteis vosotros. Ok. Entonces, ahí está cómo trabaja la gracia, ¿verdad? Cómo lo está explicando Pablo, que es lo que nosotros poníamos como fundamentos bíblicos en la sesión anterior. Entonces, todo cuanto sucede es gracia, pero, como bien dice él, la gracia en él no ha dado frutos,
porque él ha trabajado más. Ahí hace una comparación, ¿verdad? No se puede saber qué tanto han trabajado los otros, pero él se pone pues como apóstol por la gracia, no porque lo merezcan, porque pone el antecedente de que es como un aborto, ¿verdad? Y entonces ya el aborto sabemos que no tiene vida, entonces todo lo que él hace es por la gracia. Entonces, ese es un poquito el contexto, la lectura de hoy, y también en el Evangelio, como decía Gildita, ¿verdad? La mirada de Jesús y la mirada del fariseo, ¿verdad? Dos miradas diferentes ante una acción pues que escandaliza, pero también la mirada tiene que ver pues también el tema de la gracia, o sea, todo es gracia. Entonces, partiendo desde esa realidad, tenemos entonces esta sesión 13 que va relacionada con el magisterio de la iglesia. Entonces, aquí, acuérdense que hemos estado hablando la mayoría de veces, pues, por el Papa Francisco, que habla que Pelagio, que es ¿verdad? El Papa pone que una de las herejías actuales es el pelagianismo y el gnosticismo. Entonces, aquí lo que tenemos en esta sesión es cómo los primeros padres van a hacer referencia al tema de la gracia. O sea que el tema de la gracia es algo que está desde Pablo. Acuérdense que Pablo escribe primero, antes que los evangelios. Entonces, o sea que allí ustedes pueden poner el contexto de este tema en un periodo anterior a la propia difusión de los evangelios. Entonces, cuando Pablo escribe esto, que él es lo que transmite, lo mismo que recibió, es lo que hemos ido viendo a lo largo de todos los cursos, ¿verdad? El depósito de la fe, que se va transmitiendo con la mayor, que dijera yo, devoción y con la mayor seriedad posible. Entonces, este tratado, este tesoro de la fe que se va transmitiendo, después de los apóstoles, los evangelistas, pues tenemos los primeros padres, después tenemos a Pelagio, a San Agustín, a los concilios que van definiendo el tema de la gracia, que tiene que ver también con el tema de la justificación, los distintos concilios de Cartago, de Orange, y el pelagianismo que se va desarrollando en distintos momentos de la historia, también la escolástica con Santo Tomás, cómo va a hablar en relación a la gracia, el periodo protestante, que es muy serio porque la gracia y la justificación van de la mano, son como hermanas gemelas, porque la justificación es la que te dice de que en la cruz Jesús, en su pasión, muerte y resurrección de Jesús, él ahí nos ha justificado porque ha reciclado todo el pecado y lo ha presentado al Padre, y para nosotros es un don, es un regalo que nos da, por lo tanto es gracia. Entonces los protestantes veíamos en la sesión anterior que para ellos todo es gracia. O sea, ellos no necesitan ni los sacramentos ni nada, porque todo, ni necesitan esforzarse ni nada. Todo es gracia. Solo con creer. Solo con creer y decirlo con la boca que creen, ya todo eso es gracia. Entonces, ellos están en un extremo. Pelagio está en el otro extremo, porque dicen, no, o sea, todo depende del hombre. Entonces, tenemos dos extremos totalmente distintos, ¿verdad? Luego, ese es el periodo protestante, luego Concilio de Trento, que es el que va a ubicar realmente el Tratado de la Gracia, y después tenemos estos personajes que son protestantes, ¿verdad? Y que llegan Vaticano primero y Vaticano segundo, que no van a ser concilios doctrinales, sino que son más bien concilios pastorales. Entonces no cambian mucho la doctrina. El Concilio de Trento lo que hace es definir el tema sacramental, pero ya como ubicarlo en la historia. Y Vaticano II, pues eso no cambia nada de Trento en relación a la doctrina, porque es un concilio pastoral, ¿verdad? Entonces, lo que hace, donde hay cambios en Vaticano II, es en la liturgia, básicamente, ¿verdad?
eso. Y un poco en el ecumenismo, que todavía seguimos con esos problemas, porque no hay manera que los padres... 60 años. Sí, cabal, todavía los padres están en ese problema, pues. Y las perspectivas actuales que tiene hoy el tema de la gracia, cómo la podemos comprender entre todas estas realidades. Pues justamente en la semana pasada que se terminó un curso muy importante en la Landívar, se trató ese tema del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Y en el tema donde Vaticano II sí define sí dice en una parte de que todas las religiones tienen elementos válidos, pero claramente nosotros entendemos que el Señor Jesús es el que ha dado la salvación a la humanidad. Entonces, por eso es el tema de la misión. O sea, que la misión no está agotada, al contrario, por eso todos los cristianos somos discípulos y misioneros, porque la urgencia es llevar a todas las realidades a Jesús. Ese es el punto. O sea, claro que todas tendrán muchas cosas positivas y muy buenas, pero nosotros sabemos que el Señor Jesús pues es el Salvador. Entonces, el tema de la misión es el que complementa toda esa confusión, ¿verdad? Todos debemos realmente, en lugar de estar peleando, pues llevar la misión a los otros, llevar a Jesús y no llevar tanta discordia. Bueno, entonces ese es el esquema que tenemos en esta reunión y pues vamos con el material que ustedes tienen ahí, que primero nos ubica el tema de la gracia, que ha estado presente de manera no tan clara, tan directa con ese nombre desde el principio. O sea, desde que nosotros vemos la creación, pues ya vemos que es gracia. Dios crea por amor, crea por gracia. Ese amor es gracia. Ese querer liberarnos a pesar de rechazarlo es gracia. Todos los temas están relacionados, aunque no use la palabra emet o gesed o gracia, pero ya nosotros entendemos que cuando hablamos de gracia estamos entendiendo es un regalo que no merecemos y que lo tenemos desde siempre. Entonces, ahí hay que quedarnos, ¿verdad? Entonces, nos presenta aquí a Ignacio de Antioquía desde el principio, ya como padres apostólicos, ¿verdad? Después de los apóstoles, que nos dice que la gracia presente se opone a la ira futura. Bueno, acuérdense que, por ejemplo, en el lenguaje de los profetas, pues es donde tenemos ese lenguaje un poquito, pues, duro, decíamos, ¿verdad? De la ira de Dios, de la cólera de Dios, de la venganza de Dios. Incluso en Juan el Bautista tenemos ese lenguaje. Pero entonces aquí, cómo los padres van reflexionando y van actualizando los textos bíblicos. Entonces dice, bueno, pues la gracia, porque acuérdense que cuando vimos anteriormente, en la clase 10, me parece que empezamos a ver la gracia, la 11, entonces vimos que lo que antecede al pecado es la gracia, que no antecede el pecado. O sea, no es primero el pecado, primero es la gracia. O sea, pero después, a partir del rechazo, pues entonces, ¿se acuerdan? Cuando vimos pecado original, pecado originado, pecado originante, bueno, entonces eso sucede después. Y entonces aquí es donde vemos que la gracia está presente desde el principio. Y por eso nosotros tenemos el sacramento del bautismo, ¿verdad? Porque entendemos que venimos como, no mal pues, pero venimos como hablábamos la vez pasada, como con el virus ahí, que no está tan activo, pero ahí está. Entonces el sacramento lo que hace es quitarle fuerza a ese virus, ¿verdad? Algo así como utilizando un lenguaje de otra forma, ¿verdad? Entonces, incluso aquí dice que para las personas que no se arrepienten, pues la gracia ayuda a la gracia. No le podemos
amarrar las manos a Dios, decir, la gracia llega hasta aquí o hasta allá, que yo creo que es uno de los temas del Papa Francisco, que entiende perfectamente bien que la gracia y la iglesia es para todos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es Ignacio de Antioquía, para que vean que eso no es nuevo. Es igual que el tema sinodal, no es nuevo. El de que todos entendamos lo mismo en relación a Cristo, en relación a la iglesia y en relación al ser humano, pues no es novedoso, es algo que está desde siempre. Luego tenemos a Melitón de Sardes, que dice que Cristo es la gracia, porque Él salva. Por supuesto, es lo que estamos diciendo, es el Salvador. De hecho, Pablo va a decir muchas veces, cuando las personas preferían a Pedro o a Santiago o a Apolo, y bueno, ¿quién de ellos se ha muerto por todos? Nadie. Entonces, todos somos seguidores de Cristo, nadie de Apolo, ni de Pablo, ni de nadie. Entonces, un poco eso, cuando él dice, la gracia es Cristo, porque el que dio la vida, el que se entregó por todos nosotros, es Él es el que salva. Entonces, desde ese punto, la comprensión de que todas las religiones pueden tener muchas cosas buenas, pero no tienen a Cristo, así de sencillo. Luego tenemos a Justino, que dice que la gracia se relaciona sobre todo con la revelación y las enseñanzas de Jesús. O sea, cuando nosotros vamos viendo, lo decíamos anteriormente, que cada parábola de Jesús, cuando está hablando de la perla, cuando está hablando de la oveja perdida, todo es decir, la gracia que encuentra, la gracia que alegra, todas las enseñanzas de Jesús, incluso el evangelio de hoy, es el tema de la gracia, ¿verdad? Pero tenemos en el evangelio como una mirada de compasión también es a causa de la gracia. No es porque nosotros seamos más de una manera mejor que cualquiera otra, ¿verdad? O cuando nos comparamos, todo eso disminuye la gracia. Luego tenemos a Irineo, que dice que con la venida de Jesús en la carne ha venido la mayor abundancia de gracia paterna. La finalidad de la encarnación es que los hombres pudiéramos hacernos hijos de Dios. Es un movimiento descendente del Hijo que comparte nuestra condición. Entonces, esto lo hemos platicado otras veces cuando decimos que el Adviento prepara a un acontecimiento, el acontecimiento de Dios que se encarna en la persona de Jesús, lo cual es gracia. Es la gracia del Padre que se encarna en el Hijo para hacernos a nosotros partícipes de esa paternidad. O sea, cuando nosotros decimos, Padre nuestro, es por méritos de Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a la comunión, es por méritos de Cristo. Cuando nosotros nos relacionamos con el Padre, es por méritos de Cristo. Entonces dice, es un movimiento descendente, o sea, es Dios que desciende a nosotros, pero ¿para qué? Para compartirnos de su divinidad, para compartirnos de su amor, para compartirnos la realidad que Él tiene. Esto es una cosa muy linda. Eso es algo que si uno lo entiende, se da cuenta que la celebración de Navidad es todo un evento, aunque hayan pasado todos los siglos que quieran, porque es un evento de Dios que se encarna en la humanidad. Si uno lo entiende, pues imagínense. Después dice, los padres también hablan de una divinización del hombre, porque lo que pasa es que esto también está en la Biblia, Salmo 82:5, Juan 10:36. Yo he dicho, dioses sois y todos hijos del Altísimo. O sea, compartimos. Acuérdense que en Génesis nos presenta que cuando crea al hombre, insufla en sus narices aliento de vida. O sea, hay algo de Dios que pone en aquella materia de barro. Ese es Génesis 2, ¿verdad? Y Génesis 1 nos presenta que fuimos creados a imagen y semejanza.
Entonces aquí tenemos este tema con Clemente Alejandrino, que usó por primera vez la palabra divinización, relacionada con la gracia y con la filiación divina. Entonces, esta que está aquí entre comillas, es un dicho de él, está relacionado con eso, con la gracia y la filiación, o sea, tenemos esa relación con Dios. Él, o sea, Jesús, nos ha hecho la gracia, o sea, el regalo de la herencia paterna. O sea, acuérdense en el Evangelio de Juan, ya no los llamo hijos, ya no los llamo siervos, los llamo hijos, hermanos, ¿verdad? Entonces, esa herencia paterna es grande, es divina y que no se pierde divinizando al hombre por una enseñanza celeste. Es decir, no es que lo hace, no es como que nosotros nos pudiéramos sentir orgullosos porque formamos parte de la divinidad o nos creamos reyes o dioses o lo que sea. No se pierde, sino que realmente nos hace agradecidos de poder ver ese amor de Dios que quiere compartir su realidad con nosotros. Entonces, todo esto son efectos de la gracia, reflexionadas por los padres de la iglesia. Y entonces, antes de llegar a este de Cesarea, dice, en su manual, por una parte, el hombre participa de logos por el hecho de haber sido creado por medio de Cristo. Su plenitud definitiva se alcanza cuando acepta y reconoce a Jesús en la fe. Fíjense que todo va correlativo. Primero es la plenitud definitiva se alcanza cuando acepta y reconoce a Jesús en la fe, pero luego le obedece y le sigue. Fíjense que yo no sé si ustedes, a mí me llamó mucho la atención la homilía desde el griego, desde el idioma griego, que se hizo del domingo. Y resulta que el sacerdote que estaba haciendo esta reflexión, ¿se recuerdan el evangelio del domingo, verdad? Que Jesús pregunta, ¿quién dice que soy yo? Entonces, fíjense qué bonito, que resulta que pone en contexto ese tema de Marcos 8, lo pone en contexto al principio, cuando Jesús llama a sus apóstoles y les dice, síganme, ¿verdad? Entonces, el discípulo va detrás de Jesús. Pedro tuvo la osadía de ponerse frente a Jesús, siendo discípulo. Se pone enfrente y trata de aconsejarlo, ¿verdad? Y entonces, en griego, no le dice Jesús, apártate de mí, sino le dice, detrás de mí. O sea, le recuerda que es discípulo y que en ningún momento tiene que confrontarlo, porque él es el maestro. Entonces, por eso, en griego, la traducción que nosotros tenemos es, apártate de mí, Satanás. Pero desde el griego es, atrás de mí, porque tu lugar es de discípulo, no de maestro. Fíjense que a mí me llamó muchísimo la atención esa reflexión, porque a veces también nosotros tenemos esa osadía de preguntarle al Señor por qué, y si yo, y a saber, y no sé qué, y decirle que pon esto, que quite aquello. Y entonces el sacerdote hacía esta reflexión, dice, es muy del caso, pues, ubicarnos y saber que somos discípulos, y siempre nuestro lugar es atrás de él, seguir sus pasos. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, aquí habla eso, que dice primero reconocerlo, aceptarlo, reconocerlo, y luego obedecerle y seguirle. Por otra parte, dice, Cristo asume la humanidad al encarnarla, y al hacerlo, permite la comunicación a todos de su vida de resucitado. Fíjense pues,
Entonces, lo que nosotros recibimos como herencia no es todo el proceso de la pasión y de la muerte, sino que recibimos todos los méritos de la resurrección. Esto es muy, muy bonito si lo comprendemos, porque muchas veces nosotros nos quedamos en el tema del sufrimiento, de la pasión, de la muerte, pero todo esto fue reciclado en la cruz, todo, el pecado, el mal del mundo fue reciclado. Y entonces, la gracia viene de la resurrección, porque es donde Él ya tiene la vida en plenitud, y esa es la que nos da. Entonces, fíjense qué bonito, esto lo tienen ustedes aquí en el párrafo que sigue después de Clemente Alejandrino. Dice, cuando Cristo asume la humanidad al encarnar, la asume al encarnarse, y al hacerlo permite la comunicación a todos, no dice solo a unos, a todos, de su vida de resucitado. Es la base de nuestra participación en su relación con el Padre. Y aquí viene todo el periodo, todo el tema del sínodo. Es esto. El tema sinodal no es otra cosa que participar todos de lo mismo que Cristo nos participa a nosotros. Y eso, pues está muy claro desde siempre, ¿verdad? Y entonces dice que esa es la base de la relación que tenemos con el Padre. Somos hechos partícipes por gracia, o sea, por regalo, por don, no por méritos, de la filiación que Él posee por naturaleza. Él no, nosotros lo decimos en el credo. En el credo decimos que Él es engendrado, no creado. Entonces, ahí estamos afirmando que la naturaleza del Hijo es la misma naturaleza que el Padre, porque ha sido engendrado, no creado. Nosotros hemos sido creados, ¿verdad? Y como criaturas de naturaleza corpórea, de cuerpo, ¿verdad? De materia, somos pues ambivalentes, hacemos cosas buenas y cosas malas. Ok. Entonces, todo eso, el Señor en su pasión y muerte lo asume, lo recicla, y en la resurrección Él nos da todos esos frutos que Él ha conseguido para nosotros. No para Él, porque Él ya lo tenía, para nosotros. Entonces, eso es importante. Ahora, en este párrafo yo tengo una observación. Yo tengo una observación que a ver si la notan. Lean ustedes ese parrafito. El Espíritu Santo también tiene un papel fundamental en nuestra vida de hijos de Dios. Es el don de Jesús resucitado, recibido en el bautismo. Por Él somos santificados y divinizados. En Él tenemos la garantía de la inmortalidad y la vida eterna. ¿Qué dicen? ¿Habrá algo que corregir en ese párrafo o les parece todo bien? Al contrario, me llena de alegría y de esperanza. Que llena de alegría y esperanza. Todo, a todas. ¿Están todas de acuerdo con ese párrafito? Bueno, a mí me parece que recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Exacto. Sí, y a mí me divinizado, pero ahí se refieren a Jesús. Se refiere a nosotros, pero fíjense que a mí me parece que la palabra que está de más es también. Tiene también, es que eso... El Espíritu Santo tiene un papel fundamental. El Espíritu Santo también. O sea, a mí esa palabra no debería de existir ahí. ¿Verdad que no? No. Porque esa palabra ya lo está diciendo también, es decir, como... Sí, como que fuera otra persona, no lo incluye en la Trinidad. Ya. ¿Te fijas? Como es que tú también puedes venir. Sí, pues sí. No, o sea, ¿cómo así? Entonces, para mí esas palabras, y fíjense que eso es muy importante, el lenguaje que utilizamos, porque a veces es muy sutil, Pues sí, porque no lo notamos.
Sí. Pero si lo leemos con atención, esa palabra está de más. ¿O qué dicen ustedes? ¿O yo estoy equivocada? Tiene un papel fundamental. Sí, para mí tendría que decir, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en nuestras vidas de hijos. O decirlo no sé, pero la palabra también no me parece a mí desde que lo leí. Pero ya ustedes verán si eso les suena o no. Betsaya, Dime. la gracia es un don a través del Espíritu Santo. Sin él no puede haber gracia. Por eso, ¿Quién es entonces, el dador? ¿Verdad? entonces la palabra también está de más. La palabra también. Correcto. O sea, porque es una acción trinitaria. Ay, ay, ay. Es una acción de los tres juntos, no Ay, también. No sí. también, ¿me Porque entiendes? también está diciendo como que si fuera otro. Como que, Y es bueno, parte pues de él lo también mismo, tiene sí. algo que... No, la acción es trinitaria. Entonces esa palabra también, solo la palabra, está de más. Pues es una observación. Cuando nosotros leamos tenemos que ver ese tipo de cosas, porque a veces ese es el problema que hay, que a veces ese lenguaje confunde. Luego aquí está muy claro, porque ya luego dice el Espíritu Santo llega hasta hacernos dioses, según Cesarea, ¿verdad? Y entonces él entra aquí con este relato que dice, él iluminando a aquellos que se han purificado de toda mancha, los hace espirituales por medio de la comunión con él. Y como los cuerpos límpidos y transparentes, cuando un rayo los hiere, se convierten ellos mismos en brillantes y reflejan otro rayo. Así las almas que llevan el Espíritu son iluminadas por el Espíritu, se hacen plenamente espirituales y transmiten a los demás la gracia. De ahí el conocimiento de las cosas futuras, la comprensión de los misterios, la semejanza con Dios, el cumplimiento de los deseos, convertirse en Dios. Entonces, lo que dice estas últimas dos líneas es que toda esa acción del Espíritu, que es iluminar a los seres humanos, pues es su acción, justamente el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, y todo su trabajo es con nosotros, santificarnos, ¿verdad? Llevarnos, por eso dice al final, convertirse en Dios, porque al final de cuentas, eso es la vida eterna. La vida eterna es retornar al Padre, regresar ahí, porque San Agustín, lo vamos a ver más adelante, dice, pues de él salimos, a él retornamos. Entonces ya no habrá ninguna diferencia. Entonces habla pone una metáfora, la metáfora de la luz, ¿verdad? Como los seres espirituales que estamos hablando. ¿Quiénes son los seres espirituales? Pues los que le han permitido al Espíritu del Padre y el Hijo, pues que desarrolle toda su actividad en nosotros. La bienaventurada Virgen María es eso, ¿verdad? La llena de gracia porque le ha permitido a la acción de Dios que actúe. Por eso dice, es la esclava, ¿verdad? Que se haga en ella lo que se quiera, porque ella da ese permiso. Entonces habla de estos personajes, se han transformado y transmiten a los demás esa gracia. Y de ahí, dice, hay una serie de consecuencias. ¿Cuáles son? Conocimiento de las cosas futuras. Eso es un poquito lo que Vaticano II va a decir, la lectura de los signos de los tiempos. No es que veamos el futuro, es que vamos a leer las cosas que están pasando como signos que nos están haciendo una presencia de Dios o nos están cuestionando. La comprensión del misterio, o sea, vamos a ir entendiendo cómo actúa Dios realmente.
¿se acuerdan ustedes los dones del Espíritu Santo? Los dones que vienen al intelecto. ¿Se acuerdan cuáles son los del intelecto? La inteligencia, Sabiduría, la sabiduría, entendimiento, ciencia y consejo. Ese entendimiento lo vamos teniendo en nuestra mente cuando leemos el texto, cuando vemos el signo y vamos viendo cómo Dios se revela, se da a conocer. Entonces, vamos teniendo el entendimiento de las cosas de Dios, la sabiduría de las cosas de Dios, el consejo a nuestras propias realidades de Dios mismo. Entonces, por eso dice, la comprensión de los misterios, la semejanza con Dios. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo? Ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Vean que no es una presunción nada de lo que aquí dice, sino es a lo que estamos llamados, a la santidad. Y entonces a convertirse. El problema teológico del hombre se contempla a la luz de la doctrina trinitaria. Por eso el Zaira, te puedo interrumpir. Mira, en el párrafo anterior dice, el Espíritu Santo llega hasta hacernos dioses según de Cesarea. No entiendo qué es eso, según de Cesarea. Cesarea es el personaje. Es que a mí no me aparece el nombre porque está la barra y no la puedo quitar. Anterior, espérame. Es este, mira. Aquí. Pero no puedo quitar esta barra. Pues. Ay, Basilio de Cesarea. Basilio era el que no me aparecía el nombre, pero ya apareció. Basilio Gracias. de Cesarea es el que hace esa referencia. Esta, gracias, gracias. Basilio es el nombre que no me aparecía a mí. Okay. Ahí está. Muy bien, Gildita. Entonces ahora tenemos a Pelagio, ¿verdad? Acuérdense que Pelagio es el que menciona el Papa con el pelagianismo, el Papa Francisco, ¿verdad? Que dice que es una de las herejías actuales, el pelagianismo y el gnosticismo. Dice que esas dos herejías están con mucha fuerza en la actualidad. Entonces, fíjense bien por qué, porque es apenas en una sola frase donde la cosa se va. Porque dice, la bondad de la naturaleza. Ni hacemos el bien ni lo dejamos de hacer, sí, sin nuestra voluntad. Exacto. Ok. Pelagio. Afirma la bondad de la naturaleza y achaca cualquier mal al hombre. Es decir, él piensa que todo lo que pasa de mal es por nuestra causa. Siempre la naturaleza es sabia. Entiende la gracia como la mediación de Cristo que puede orientar al hombre hacia el bien. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, ¿verdad? La inteligencia, la voluntad también son gracia. Fíjense, la inteligencia, la voluntad también son gracia. ¿Qué dicen ustedes? ¿La inteligencia y la voluntad son gracia? La inteligencia sí. Ahora la voluntad es nuestro libre albedrío, ¿no? Sí. Ahí es cuando hacemos uso de la libertad. O sea, lo que es el regalo es la libertad. Pero acuérdense que la inteligencia y la voluntad son herramientas. O sea, todo lo que nos ha dado Dios es gracia. La vida, la salud, todo es gracia, ¿verdad? Todo es gracia. Pero acuérdense que la inteligencia y la voluntad son dos herramientas. Son dos herramientas que estábamos viendo anteriormente que el Espíritu Santo potencia. O sea, la inteligencia, decíamos, la potencia con la ciencia, con la sabiduría, con el consejo y con el entendimiento. Son los dones de Dios a esa herramienta, potencia esa herramienta. Y la voluntad es otra herramienta, y cómo la potencia Dios con el Espíritu Santo, ¿cómo es esa potencia? Pues lo hace con la piedad, con la fortaleza, con el temor de Dios. Ahí tenemos los 7 dones del Espíritu Santo. Fortaleza,
piedad, temor de Dios. Bueno, la más importante es el temor de Dios. El temor de Dios, y de ahí viene la fortaleza y de ahí viene la piedad. Entonces ahí tenemos los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces vean lo que dice Pelagio. La gracia, como la mediación histórica de Cristo, puede orientar al hombre hacia el bien. Sí, pero ahí hay un elemento un poquito que falta. Ni hacemos el bien ni lo dejamos de hacer, sin la voluntad, sin nuestra voluntad. O sea, nosotros tenemos la voluntad y, como decía Gildita, tenemos en el libre albedrío, que es la reacción de la voluntad, para hacer el bien. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? 2 puntos para verlo. Primero, desde la creación, siempre tenemos que ir retrospectivamente para ir entendiendo el contexto de estos razonamientos, que eso es teología. Esto que está haciendo cada uno de estos personajes, pues es teología, es reflexión sobre un mismo tema. Entonces, las páginas primeras de Génesis nos van poniendo en el camino. Entonces ya vemos en Génesis 1, y vio Dios cuando crea al hombre que todo era muy bueno. Entonces ahí está claro, Dios todo lo hizo muy bueno y eso fue un gran regalo de Dios. Luego vemos Génesis 2 y vemos que Dios hace al ser humano, es la misma narración pero con una perspectiva diferente, lo hace de materia e insufla en sus narices alientos de vida. O sea, la presencia divina en el hombre está tanto en Génesis 1, que dice imagen y semejanza, y tanto en Génesis 2. Pero luego en Génesis 3 vemos un avance, y el avance que vemos es que Dios crea todo, y todo se lo da al hombre para que lo maneje, también es gracia, pero, que dice, de este árbol no comeréis. Hay límites. Entonces, el ser humano tiene todo el dominio, todo tiene esa imagen, esa semejanza, ese insuflo de Dios en sí, pero tiene límites que debe respetar. Y por lo tanto, ahí está el tema de la libertad. Entonces, el libre albedrío responde, que eso ya lo hemos visto en otros temas, a la reacción que tiene el hombre, de no respetar esos límites, ¿verdad? Al no respetar esos límites, hay una serie de consecuencias y eso tiene que ver con la voluntad. Entonces, esa voluntad que actúa, que no quiere respetar esos límites, y entonces empieza un desorden personal y comunitario y natural y en la naturaleza que va teniendo consecuencias cada vez más dramáticas, por decir así, complicadas. Entonces, Pelagio pues va entrando en esa reflexión. Dice Pelagio que en la posibilidad de la acción libre, la gracia. Es decir, cuando el hombre actúa haciendo el bien, pues ve la gracia, ¿verdad? Dios pone las condiciones, o sea, las gracias, para que el hombre pueda hacer el bien. Dios va poniendo todo, ya lo vemos en Génesis 3, todo ya lo tiene el hombre y tiene pues la posibilidad de tener esa relación amorosa con Dios. ¿Verdad? Pone todas las condiciones y esas condiciones son la gracia para que el hombre pueda hacer bien. Hasta ahí vamos bien, ¿o no? Con Pelagio. Bueno, entonces dice que... Betsaida, una cosa, a mí no me quedó claro lo que dice, ni hacemos el bien ni lo dejamos de hacer sin nuestra voluntad. Es que ahí es donde él va a ir desviando el pensamiento, porque entonces ya en ese lo estás viendo tú como una premisa de lo que él va poniendo, o sea que la gracia puede estar ahí, pero al final de cuentas quien manda eres tú. O sea, tanto si haces el bien o haces el mal, es un tema de tu voluntad, de tu libre albedrío. Ahí es donde él va desviando un poco hasta decir que no que es más adelante, ¿verdad? Donde dice
realmente no necesitamos de la gracia porque Él pone todo el énfasis en la voluntad. Ahí donde tú viste está el inicio de un desvío muy sutil del tema de la gracia, de Pelagio. Gracias. Entonces ahí él va, pues ya va él reflexionando desde sus propias capacidades humanas, ya sin la gracia diríamos, ¿verdad? ya está reflexionando sin la gracia, solo con su propia inteligencia. Entonces, porque él dice en este párrafo, dice, la dificultad en Pelagio es llegar al dilema de Dios o el hombre, donde se puede caer en la tentación de disminuir al primero, o sea, disminuir a Dios, ¿verdad? Para afirmar al segundo, que es el hombre, ¿verdad? O lo contrario. Pelagio tiende a ver al hombre no a la luz de Cristo, sino que solo al antropos, ¿verdad? Acuérdense que nuestro curso es antropología. Él ve al hombre ya, digamos, desde el principio, pero no llega a ver toda la acción de Cristo redentora en esa libre decisión. Ese es el pequeño problema, y es el pequeño problema que tienen todas las otras religiones. Sí, es que sin Cristo no podemos tener esta reflexión. Por fuerza necesitamos de Él para entender toda su acción salvadora. Entonces Pelagio tiene ese problema. Tiende a ver al hombre no a la luz de Cristo. Llega a afirmar que la gracia no es necesaria para salvarse. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la voluntad. La gracia está ahí, pero si yo no tengo ganas, pues yo no hago lo que quiero. Fíjense que eso está en todo, incluso en los sacramentos. A mí me tocó dar este año el tema del sacramento del matrimonio, que me complica mucho ese tema a mí. Pero al entrar al estudio realmente del fundamento, lo tira uno nueva porque resulta que los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito o no dar carta de repudio a la mujer, ¿verdad? Porque en el contexto judío cultural de ese tiempo, el hombre por cualquier cosa le podía decir a la mujer, ya no quiero vivir contigo. Habían dos escuelas, una de Shammai, dice, y la otra de Gilel. Uno solo lo permitía por la infidelidad y Gilel por cualquier cosa. Hasta que si ya le gustaba a otra persona, si ya me gustaba otra, tú ándate, pues. Entonces, era el tema. Pero Jesús no responde. Dice, ¿qué les mandó Moisés a hacer? Y ellos contestan, Moisés nos mandó, pero Moisés no tenía esa autoridad de mandar, sino que él hizo una concesión, dice el texto, debido a la dureza del corazón. Pero ¿qué pasa? Jesús de todas maneras no da una respuesta, sino manda otra vez al Génesis, como lo estamos haciendo ahorita nosotros, porque nos manda a la reflexión de cómo es la voluntad de Dios desde el principio. Entonces dice, desde el principio, si leemos Génesis 1, vemos los creó hombre y mujer de la misma dignidad. Y si vemos Génesis 2, pues pareciera que los creó uno primero y al otro después, pero resulta que al quitar la costilla y toda esa historia que cuenta Génesis 2, es complemento del hombre. Entonces dice, forman una sola identidad, o sea, desde el principio, tanto el hombre como la mujer es una identidad, ya no son dos, sino tienen una identidad. Ok, entonces para el fundamento del sacramento del matrimonio hay que irse a Génesis 1. No hay que irse a que Jesús mandó y fundamentó ese sacramento, sino que hay que irse a Génesis 1 para ver cómo es que Dios quería que se hicieran las cosas desde el principio. Pero como resulta que desde el principio nosotros hemos rechazado eso, ¿verdad? Entonces ahora vienen las complicaciones, toda la realidad que se vive, pero que en el texto, si uno se ubica a la voluntad de Dios desde el principio, pues uno entiende perfectamente las cosas. Uno las entiende perfectamente bien, que desde el principio Dios ha hecho las cosas y nos ha dado la libertad para hacer el bien, nunca para hacer el mal.
Ya si nosotros decidimos hacer el mal, pues ya es otro tema. Pero entonces aquí es donde se ubica Pelagio a tal punto que llega a la conclusión de que no necesita de la gracia para salvarse. Aquí es donde radica el problema de Pelagio. Lo positivo de esto es que quedan abiertas las preguntas que se van a ir desarrollando después en la teología, ¿verdad? Entonces, vean tan sutil que es que hoy cuando el Papa dice que es la herejía más actual que tenemos, es porque realmente pues hemos hecho omisión de la gracia, la soberbia. Sí, la superioridad del hombre, tú puedes, tú puedes. Y es que como cada vez, imagínate ahora, solo pone el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero esa inteligencia artificial, por artificial que sea, La tiene que manejar. no, Sí. y aparte que es el resumen de Sí. todas las inteligencias humanas que se han puesto en un aparato. Pero todas esas inteligencias humanas tampoco surgieron así nomás, sino que han sido parte de una creación. Entonces, vean cómo poquito a poquito se va retirando al creador y obviamente a sus efectos, porque la gracia es un efecto del amor del creador, ¿verdad? Entonces, y esto es importante que nosotros lo entendamos porque, sobre todo si tenemos jóvenes con los que trabajamos o con los que hablamos, pues es el tema de darle ¿cuál sería la palabra? Como darle esa identidad de superhumano al ser humano que todo lo hace. Pero se fijan que ahí va nuestro vocabulario. Yo lo hice, todo esto yo lo logré, yo lo hice con mi esfuerzo, yo lo hice con mi lucha y todo esto fueron mis sacrificios y en automático nosotros vamos sacando la palabra de la presencia de Dios, proveyendo, dando, sino que lo vamos poniendo desde nuestras propias capacidades. Y ahí es donde podemos ir a la Eucaristía y celebrar y darle gracias a Dios, pero lo que va adelante somos nosotros. No es tanto la providencia o la gracia de Dios o la misericordia de Dios, sino que vamos haciendo hay muchos casos, fíjense, hay muchos casos, incluso en relación al matrimonio. Yo asistí a un velorio hace un tiempo, donde la señora, pues viuda, decía, bueno, al fin descansé de yo logré esto por mí, hizo esto por mí, hizo lo otro, y hizo no sé qué, y bueno, dice, ¿para qué? ¿Cuántos años vivió con él? 55 años de aguantar, 55 años de aguantar. Bueno, según algo pasó, pero sobre todo el tema fundamental ahí es que esta persona se sentía más que autosuficiente por haber hecho ese heroísmo. 55 años por sus propias capacidades. Entonces dice uno, bueno, algo pasa aquí, pero no creo que ese sea el sentido. Bueno, entonces es para que veamos hacia dónde debemos dirigir la catequesis por todos lados. Entonces, Pelagio sigue diciendo que la libertad es la gracia no es necesaria para salvarse. Pues claro, si utiliza él la voluntad, ¿verdad? La conclusión de Pelagio es que no necesitamos de la gracia para salvarnos. Que lo que necesitamos es hacer las cosas bien. Ya sabemos que lo tenemos que hacer y ese es tema de la voluntad. Yo sé que tengo que hacer las cosas bien hechas y el problema es que ahí yo puedo entrar con el hecho de que esto es bueno para mí, pero no es bueno para ti. Y entonces si la psicología me dice, tú primero, tú segundo, tú tercero, siempre voy a escoger el bien para mí porque estoy buscando el bien, pero el mío, ¿verdad? Y ahí es donde van entrando las otras reflexiones y nos vamos así resbaladitos y no nos damos cuenta. Sobre todo si te están diciendo, por ejemplo, tú mira por tu espacio, que te respeten tu espacio, que te respeten. Tantos respetos que tienen que ver, pues son tantos los respetos y tantas las exigencias para que me respeten,
Y a ver cuándo respeto yo las otras. Sí. Porque dicen que mis derechos terminan cuando empiezan los otros. Los del vecino. ¿Verdad? Pero pareciera que así no funcionan las cosas, solo es un tema interesante para comprenderlo, pero Y de veras que es muy de actualidad. por supuesto que es de muy actualidad. Y sobre todo, pues es que miren, yo digo, la psicología es una buena ciencia y está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque el tema de la autoestima, por supuesto, pero es que si nosotros vemos en la cristología, Jesús tiene gran autoestima de sí mismo, pero no sale de él, se la da al Padre. El Padre es el que lo dignifica, el Padre es el que lo reconoce como hijo, el Padre es el que le da la misión, el Padre, él cumple la voluntad del Padre. Entonces, es una relación, pues, de mucho valor humano, pero de mucho valor humano en relación con el Padre, ¿verdad? Entonces, por eso todos los temas del Evangelio muchas veces van a chocar con otras ciencias. Si no, decime el tema del aborto, pues es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero porque yo es mi cuerpo, porque Sí, es mío. pero ¿y dónde está, hasta dónde llega el derecho del otro? Y sobre todo que este ser que No empieza puede, no es puede otro, defenderse, sí, es otro, es no, otro. es otra realidad, ya no es esa realidad. ¿Entendés? Entonces, pero son unas cosas muy Sí. sutiles que muy fácil te vas con otra mentalidad si no entiendes muy bien lo que estamos viendo. Entonces entramos con el gran San Agustín, ¿verdad? ¿Y cómo vamos en el tiempo? ¿Vamos bien? Falta todavía. Ah, bueno. Entonces, aquí San Agustín va a hablar de Cristo, ya habíamos visto, es la gracia misma, pero en el manual dice, el favor gratuito de Dios que se manifiesta en la encarnación, siempre vemos el tema de la encarnación como un tema importantísimo. Para Agustín es muy importante la enseñanza acerca de la unión de todos los hombres en Cristo. Fíjense, nuevamente este es el tema de la sinodalidad. Aquí, ven. Es muy importante la enseñanza acerca de la unión de todos los hombres en Cristo. Esta es la base de la eclesiología, de la antropología y también de la cristología. Es la base de las tres. Todo eso se realiza en unión de todos los hombres y solo en la unión con el cuerpo se puede dar la salvación. Ese es el tema de la misión. La misión, por eso se va a decir siempre, y sobre todo Vaticano II, siempre va a decir, no es un proselitismo, no es que yo quiera que toda la gente se venga para acá, es que yo quiero que toda la gente conozca a Cristo, sí. a Cristo y que se incorpore en Cristo. No es tema religioso, es tema cristológico. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. La presencia de Dios en el hombre es lo más íntimo de su ser. Que Dios esté presente, puesto que es su creador, ¿verdad? ¿Cómo no? En Cristo se realiza toda esa unión, dice. Luego Cristo entero es la cabeza y todos nosotros el cuerpo. Conoce el misterio de la presencia de Dios en el hombre como lo más íntimo de su ser. Eso es lo que aparece ahí en el último parrafito de la página 177. Y trata mucho sobre la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Somos templo de Dios Trino, de Padre, Hijo y Espíritu, ¿verdad? Somos hijos en adopción. Entonces, todo esto por méritos de Cristo. ¿Ah? Okay. Aquí ya un poco San Agustín contra Pelagio. Solo Cristo da al hombre la libertad para el bien.
que, fíjense pues, aquí hay como una piedrita de tropiezo. Pelagio dice que solo se necesita de la voluntad y no de la gracia. Entonces aquí San Agustín dice, para hacer el bien necesitamos de esa gracia, o sea, esa voluntad tiene que estar alimentada por la gracia. Y si ustedes entran un poquito más con el Evangelio, se van a dar cuenta de lo que Jesús dice en Getsemaní. Que el Espíritu quiere, el Espíritu está siempre disponible, pero la carne, y acuérdense que la voluntad entra en esas herramientas, tanto de la inteligencia como de la voluntad, entra en nuestra corporalidad. Entonces, por eso, para que nuestra voluntad use el libre albedrío para hacer el bien, necesita de la gracia. No la podemos hacer solo con un buen corazón, por decir así. Entonces dice que esta es la teología, la doctrina que San Agustín va a desarrollar contra Pelagio. ¿Y cómo la va a desarrollar? Bueno, dice... Una pregunta. Dime. Digamos, ¿qué pasa con aquellas personas que están totalmente lejos de Dios, pero les gusta hacer el bien? ¿Les gusta? Hacer el bien, hacen el bien. Sí, hacen el bien como los filántropos, ¿verdad? Los filántropos... Pero es por gracia también de Dios, aunque estén totalmente lejos. Ellos no lo saben. Sí, es lo que San Agustín va a ir diciendo, ¿verdad? De que muchas veces ahí está ese espíritu de esa presencia que está actuando, pero que ellos lo ignoran. Vuelvo a decir la importancia de la misión, ¿verdad? De hacerles ver que esa es una acción de Dios, tal vez desconocida para ellos. Y muchas veces tal vez no desconocida absolutamente, sino que la han rechazado a veces por nuestro lenguaje equivocado, a veces por nuestras sentencias, porque muchas veces, como el tema de hoy, ¿verdad? El tema de hoy de la mujer que llora a los pies de Jesús, ya está etiquetada. Entonces nosotros a veces esas etiquetas las ponemos en las personas y con eso obstruimos un poco el camino. Entonces aquí San Agustín va a reflexionar la doctrina contra Pelagio y va a decir, San Agustín, parte de la esclavitud en que se halla el hombre, o sea, el ser humano, ¿verdad? Bajo el pecado, inmerso en la marca de condenación de que solo Cristo le puede librar, sin ningún mérito de su parte. Es decir, el ser humano, por herencia viral, si ustedes quieren, pues esa es nuestra tendencia. Estas son nuestras inclinaciones, nuestras tendencias. Y fíjense que si nosotros lo observamos a veces con los chiquititos, con los recién nacidos, vemos algunas actitudes de ellos que nunca las pudieron haber aprendido de algún lado, porque son bebés, son tiernecitos. Y entonces uno dice, ¿cómo de veras el querer algo para mí? Digamos que, por ejemplo, un bebito se encariña, digamos, con su chamarrita o con un muñequito. Sí, pues, sí. O con una pitita, con lo que ustedes quieran, nada de valor, sino que él se apegó a eso, se aferra. Y llega alguien y se lo quiere quitar, pues ya hay una reacción. ¿Dónde aprendió eso ese niño? ¿Dónde aprendió que eso es así? Y ya hay incluso en algunos, según temperamentos, que hacen berrinches o que que llegan a dimensiones. Otros son más nobles, ¿verdad? Que dejan así como que se los quiten y no hacen. Pero tiene que ver con temperamentos, con algo que uno desconoce, pero lo ve en los chiquitos. No sé ustedes si lo han visto, pero yo sí lo he visto. Pero ya lo tiene el ser humano. Ya lo trae el ser humano. Y entonces aquí habla esto San Agustín, de esa característica humana. El bautismo, dice, lo arranca de esa situación. Pero aquí volvemos otra vez a un tema que hemos hablado muchas veces. Los sacramentos tienen la gracia
pero no es mágica. Sí, pues Entonces, sí. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia de cuáles son los efectos de esa gracia para que se cultive. ¿Ves? Porque muchas veces, a mí me pasó, por ejemplo, a mí me encantan esos bonsai, ¿verdad? Ah, sí, sí. Que son de verdad. Sí. Y un día iba yo por la zona 6 y había un muchacho que estaba vendiendo, no sé si eran de verdad Sí, o pues, eran sí, ciertos, sí. pues a saber, ¿verdad? Pero si eran así Son chiquititos. pedacitos. Sí, y era chiquito, Era la ramita. pero ya traía sus frutitas y todo. Bueno, pues entonces yo, ay, qué bonito que irán baratos, creo que costaba 25 quetzales, una cosa así. Bueno, pues, pero yo quise cuidarlo mucho, que le eché mucha agua, pues la cosa es que a la semana ya no existía. Ya, 25 quetzales perdidos. Pero, ¿qué te dijera? No sé si me lo entregaron solo poniendo eso así, por eso era tan barato. No sé si yo lo ahogué porque ya no sé qué. No lo sé realmente. El hecho es que eso mismo pasa con la gracia. Que si uno no sabe qué efectos tiene, cuáles son la gracia que nos da el sacramento, pues entonces nosotros pues, no lo vamos a trabajar nunca, nunca lo vamos a cultivar. Entonces, o lo ahogamos, o lo perdemos, o nunca lo usamos. Algo parecido. Entonces, San Agustín va a explicar todo esto que hace el bautismo y que son sacramentos que parten de la acción amorosa de Cristo, ¿verdad? Que va dando esa libertad. Y ya presenta aquí a San Agustín la gracia, que es regalada, gratuita, no tiene mérito de nuestra parte. Yo creo que esta es una de las partes importantes, que nosotros sí creemos que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Yo creo que nosotros, aunque sea ir a misa, aunque sea rezar rosarios, aunque sea queremos hacer, algo tenemos que hacer para tener esa gracia, pero dice que no, que todo es regalado completamente. Que es un regalo del Espíritu Santo, que no es cualidad o algo propio del hombre, obviamente es algo que viene desde afuera, ¿verdad? No lo tenemos, por eso lo debemos de pedir. Dice que es la libertad más plena, es la que nos ayuda a no pecar. La gracia no anula la libertad, sino que la potencia al hacer el bien apetecible, es decir, al buscar ese bien, no por lo que me traiga, sino por lo que él mismo significa. No porque el bien me vaya a hacer a mí mejor, sino porque el bien es el bien, es un valor que me sirva o no me sirva a mí, es algo valioso, que yo lo hago y al hacerlo, pues tal vez no me va a beneficiar a mí, pero va a beneficiar a otros. Y a mí posiblemente, a saber, después o quién sabe, pero no se hace con ese fin, no se hace con un beneficio propio, se hace porque es un bien, porque se debe de ser. Pues, yo creo que ya pasamos el tiempo. Yo creo que sí, ¿verdad? Y es que ha habido Miriam que... Sí, solo Mati va a hacer una pregunta. No, yo te quería... ¿Cómo se puede decir la gracia mujer que es malo, pero malo, que vivimos que no tiene, que no la llegó a conocer jamás, o fue el ambiente, qué fue lo que lo hizo? Y no supo aprovechar la gracia que la tuvo gratis, porque esa se supone que casi que naces con él. Pero yo creo que no hay ningún hombre que sea 100% malo. Algo bueno debe tener en algún lugar del mundo que nosotros tal vez no lo sabemos, sí. Y puede ser que en el último momento, ¿ves por ejemplo? No se sabe la vida del crucificado que está al lado de Jesús. No se sabe. Pero la gracia funcionó en el último instante. Ah, porque reconoció. Pero aún en ese reconocimiento estaba la gracia. Porque el otro oyó lo mismo y no reconoció. Entonces todo eso es decir, la gracia es algo que Dios la da y en algún momento puede funcionar. Bueno, muchas gracias. Ya vino Miriam y entraron las de la otra clase. Así es que nos quedamos con Gracias por todo. Gracias. Eso sí. Adiós.
Adiós, chicas. Adiós, adiós. Nos vemos, muchas